Hoy celebramos bautismos y es una verdadera fiesta para la congregación, pero fiesta también para el reino de los cielos, es muy importante. Y quiero hablar sobre eso, no específicamente, esto lo voy a dejar para el final, lo que vamos a celebrar en este día, pero quiero hablar de los distintos tipos de bautismo que la Biblia nos enseña. Muy importante, muy interesante, y los simbolismos que tienen, que encierran cada uno de estos. Hay 4 tipos, según lo veo yo, algunos ponen como 7, otros 6, pero estos son los más certeros. En primer lugar, decirles que Pablo en Efesios habla de un bautismo, pero en Hebreos, el escritor de Hebreos, habla de bautismos en forma plural. Pero el bautismo, una fe, un bautismo, lo que se refiere Pablo en Efesios, un Señor, y este bautismo es el que celebramos hoy. Pero les voy a invitar a que busquen en 1 Corintios capítulo 10, los primeros 3 versículos. Uno de ellos me señala, me indica uno de los tipos de bautismos que me quiero referir en esta mañana. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, decía. En Moisés, dice acá, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso se refiere al tiempo de cuando estaban en el desierto, que relata el libro de Éxodos, y cuando se partió, se dividió el Mar Rojo y pudieron pasar allí en ese momento, en ese tiempo. Y Pablo se refiere a ese momento histórico tan trascendente, tan importante, que salieron de la esclavitud, y lo dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando uno va a Éxodo 14, allí no menciona la palabra bautismo, no se refiere, no lo dice en ningún momento. Yo creo que Pablo lo que está haciendo aquí es que deseaba que los cristianos que habían sido bautizados en Cristo aprendieran esa lección de ese tiempo, de ese momento, lo que había sucedido a los israelitas en ese momento tan crucial, tan importante en la vida de ellos. Crucial, importante, porque lo que estaban viviendo parecía imposible, era imposible en la mente humana, en la mente de cada uno de esos millones que estaban allí, era imposible salir de esa situación. Tenían al poderoso ejército egipcio detrás con carros, caballos, soldados que le pisaban los talones. Uno lee rápidamente la Biblia, pero como dije muchísimas veces, es bueno ponerse a imaginar, hacerse la propia película, y yo me lo he hecho muchas veces, y podía ver a esos israelitas y escuchar el ruido de los carros, de los caballos, de los gritos que les querían aniquilar a cada uno de ellos. Y allí, ¿qué pasó? Se abrió, se dividió el Mar Rojo y pudieron pasar ese mar para salvación. Para salvación. Seguidamente el ejército egipcio fue arrasado, ese torrencial torrente de agua, poderosa agua de mar, y quedaron todos ahogados, aniquilados. Qué crueldad, podría decir uno, ¿cómo va a ser eso Dios? Pero durante 400 años ellos sufrieron un ahogo en esclavitud, en hambre, en vivir miserablemente. Y reconocieron a Dios, y Dios los liberó, y conocemos, no voy a meterme en esos detalles, ni las plagas, ni cómo Moisés los liberó en ese tiempo. Yo creo que esta historia de la redención es mucho más que una simple historia de redención, sino tiene un simbolismo, como decía antes, muy grande, y que creo que Pablo se refiere a eso. Porque fueron para salvación, una comparación del agua del bautismo, como hoy vamos a celebrar aquí. Espero que no esté más pinchado este bautisterio y se pierda el agua. La nube
que lo seguía era la aparición de la gloria de Dios. Remite a ser llenados por el Espíritu Santo, como nos enseña las Escrituras. En Juan 3:5, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O como Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa poderosa gloria de Dios que los acompañaba, recibieron esa gracia, el pueblo de Israel, parecida a la que recibimos nosotros al encontrarnos con Jesucristo. Y también algún día haber pasado por las aguas de bautismo, como hoy los 4 hermanos lo van a hacer en esta mañana. Este bautismo es el acontecimiento que lleva a la vida una nueva fase. Le pasó al pueblo de Israel, ya no eran iguales. Ver eso tan poderoso, sus mentes cambiaron, aunque pasaron muchas cosas en el camino. Pero tiene que ver uno que había 400 años de historia, de ser machacados, de ser humillados, y no es fácil salir de eso. No es fácil salir de eso. El bautismo en la nube significa que eran protegidos y alumbrados. Era una nueva experiencia que los llevaba a una identidad diferente. Entonces, como voy a ser breve esta mañana porque tenemos los bautismos y varias cosas, este es el primer bautismo que encontramos en la Biblia, o uno de ellos, bautizados en la nube y en el mar. Esa salvación que obtuvo el pueblo de Israel cuando atravesó el Mar Rojo en seco. Y pudieron estar del otro lado y ver que todos sus enemigos que los quisieron destruir durante tantos años, durante tantas generaciones, eran destruidos. Así como nuestras vidas es destruido el pecado cuando encontramos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, el segundo bautismo que menciona es el bautismo de Juan. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. El bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento. Había otros discípulos de Juan que también seguían practicando el tiempo. Ahora en el libro de los Hechos uno puede ver esto. O sea que había pasado ya un periodo, las cosas habían sido distintas, ya Jesús había regresado, estuvo con los discípulos, habían salido, se habían convertido miles y miles de personas. Pero acá, Hechos 18:25, estaba Apolos, un hombre poderoso en palabra, dice la Biblia, que había recibido instrucción en el camino del Señor y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que él enseñaba acerca de Jesús era correcto, pero solo conocía el bautismo de Juan. Interesante, solo conocía el bautismo de Juan. ¿Por qué menciona la Biblia que era el bautismo de Juan? ¿Era acaso diferente? Sí, había una gran diferencia. En Hechos 19 aparece otra gente, otros discípulos que seguían hablando de lo mismo. El verso 19, capítulo 19, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos ni hemos oído que hay Espíritu Santo. Mire si no hay importancia, la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que practicamos. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran unos 12 hombres, termina el verso 7.
Era totalmente diferente. El de Apolos también. Apolos dice aquí, conocía solamente el bautismo de Juan y le explicó Pablo de qué se trataba y entendió, y este hombre siguió predicando. Un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo por inmersión, pero era Juan como parte de su misión, como dice Pablo aquí, para preparar el camino de Jesús el Cristo. Era exactamente lo mismo, pero faltaba algo. Dice en relación a Juan, Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba preparando el camino. De varias maneras Juan presentó a Jesús al pueblo. Aunque faltaban estos detalles bien importantes y que fueron rectificados porque Pablo les enseñó correctamente. Anunció la venida del Señor, Juan. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Mandó al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Preparó el camino para Jesús en medio de desafiar a los que oían. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Además, Juan preparó el camino para Jesús por medio de anticipar la salvación de que sería posible. Era auténtica. La gente se bautizaba porque creía en ese bautismo, pero todavía no entendía en la muerte y resurrección de Jesucristo. No lo habían oído, no lo habían entendido. Ni sabía siquiera que existía el Espíritu Santo. Y sigue en nuestros días algunas cosas así. A mí me ha tocado gente, cuando estábamos en España, gente que pidió bautizarse porque los habían obligado en un centro de rehabilitación a bautizarse y no entendían nada. Entonces me pedían, porque habían comprendido de qué se trataba, y quizás no lo podía comparar con el bautismo de arrepentimiento, pero ¿cómo le vamos a negar a alguien que entendió? Y me dijeron algunos, sos un rebautizador. No soy rebautizador. Los bautizo porque no había entendido nada, ni se metieron al agua porque los obligaron. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay así por el mundo? Bueno, volviendo a Apolos, que está predicando en Éfeso, que solo conocía el bautismo de Juan y la necesidad de arrepentimiento, necesitaba ser instruido, como dije antes, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Clave, esencial, reconocer esto. En tercer lugar, el bautismo del Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo. Mateo 3:11 dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Años de controversia por ciertos grupos por decir el bautismo del Espíritu Santo. No lo han escuchado ustedes. Lo dice la Biblia. Pero hay una controversia, porque la controversia más que bíblica es extrabíblica. Si a mí dicen llenura del Espíritu Santo, me voy a los mismos textos. No hay uno para bautismo y otro para llenura, hay de todo en la Biblia. Pero acá Juan está diciendo que bautizarán ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. Es necesario esto. Cuando leíamos acá en Hechos 19, dice que los bautizó, les impuso las manos y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Y había otro Pentecostés acá, podemos decir, porque hablaban lenguas, como en Hechos 2. Ahora, en Hechos 2, lo que sucedió en el aposento alto, más adelante en Hechos 10, en el 18 y varios más, me están hablando de esto tan importante. Ahora, no es sumergidos en agua, es sumergidos en el Espíritu, que es totalmente diferente, que el Espíritu, no sé si les conté en alguna oportunidad,
que alguien venegaba, años de creyente, que hubiese un Espíritu Santo. En serio. Y me lo quería debatir en serio. Por supuesto no voy a discutir una cosa de esa. No sé qué Biblia leyó esa persona. No. A mí me dijeron que no hay Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo no vas a ningún lado. Pero hay de todo en el reino del Señor. En la viña del Señor hay de todo, porque el Espíritu Santo nos cubre, mora en nosotros, nos llena, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Porque Jesús mismo dijo, yo me voy, pero viene el Paracletos, el Espíritu, que los guiará a toda verdad. Si no tengo el Espíritu Santo que me guía a toda verdad, ¿en qué estoy? En la mentira. Estoy en la mentira. Ahora, los creyentes de Hechos 2, ese día de Pentecostés, experimentaron esto que fue tremendo. No fueron las lenguas angelicales, sino porque eran de distintos lugares y cada uno entendía. Eran lenguas e idiomas que recibieron en ese momento. Pero esa entidad conocida como cuerpo de Cristo, sin el Espíritu Santo, no se va a ningún lado. 1 Corintios 12:13 dice, todos fuimos bautizados, dice Pablo, por un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, la misma bebida espiritual. Hay un solo espíritu, un solo cuerpo. No hay distintos cuerpos, es uno solo. Gracias al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pasa que no le damos lugar al Espíritu Santo, que es una cosa totalmente diferente. Porque Jesús dijo, yo me voy, viene el Consolador, que los guiará a toda verdad. ¿Cuándo me guía a toda verdad? ¿Cuando lo necesito de vez en cuando? ¿O tiene que ser un constante, un diario vivir en cada una de nuestras vidas? Y es así. Es un diario vivir, un constante vivir con el Espíritu Santo. Muchas veces hemos cantado nosotros, y hace poco Brenda me pasaba una canción, y llamamos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven. Y el Espíritu Santo decía, ¿a dónde voy si ya estoy dentro tuyo? La cantamos un montón de veces, canciones erróneas, como si te fuese allá. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Acá. Y son canciones que te llaman, te tocan, porque están bien escritas, pero muchas veces las letras. Y decimos cosas que no tienen nada que ver. Si las cosas van bien, Dios es fiel. Ahora, si te van mal, ¿Dios deja de ser fiel? ¿Dios dejó de estar? ¿El Espíritu Santo se fue? Yo puedo contristar al Espíritu Santo. Puedo decirle, mira, quédate ahí que esta me muevo yo solo. No me interesa tu aporte. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No breguéis con vino en el cual hay disolución. Más bien, ses lleno del Espíritu Santo. Y por último, el bautismo del creyente. Algunos le llaman el bautismo de la Gran Comisión. Y voy a leer ahí Mateo 28, los últimos versículos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremenda promesa de parte de Jesús. Nos manda a ser discípulos, que es lo más importante, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero enseñándoles. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las enseñanzas en nuestras vidas? Enseñar
y guardar todas las cosas. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga, hasta el fin del mundo. Es el bautismo que vamos a celebrar en esta mañana. Es la inmersión en el agua que simboliza a ese Espíritu Santo en el corazón del creyente. Lo importante que es, como hablaba esta mañana con los candidatos a los que se van a bautizar, ese primer paso de obediencia. Lo que el Señor quiere es obediencia, no solamente en este día, sino a partir de acá, una vida de obediencia. Es la vida cristiana. Representa verdades espirituales muy grandes, muy importantes. Muchos de acá la sabemos y otros no la sabemos, o no la saben. Somos sepultados allí en Cristo, ese simbolismo, y resucitados a una vida nueva. Jesús mismo se bautizó de esa manera. Y ahí empezó eso siempre. Nuestros pecados son lavados. Dice Romanos 6, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Es maravilloso, es extraordinario ese simbolismo. Viene a mi mente cuando me he bautizado ya hace tantos años atrás. Y muchos de los que me conocían no podían creer que yo sea cristiano. Nada. Pero es cambio, es transformación, es lo que hace la palabra en cada una de nuestras vidas. Y es bueno recordar ese tiempo, ese momento en cada uno de nosotros. Y aprender la Escritura por sobre todas las cosas. Muchos pasamos por un discipulado y es cierto, es bueno. Yo alguna vez comenté que en una época tenías que pasar como 1 año y medio de discipulado, parecía que tenías que ir a la universidad para bautizarte. Y todos los 3.000 y todos los que se bautizaron, que le dieron algún discipulado, no. Acá dice, primero que hay que bautizarlo y después enseñar, porque como está la decisión de obedecer, es lo más importante. Es lo que hoy tomó Carlos, Josías, Tiago y Marquitos. Obedecer es lo más importante. La Gran Comisión, Hechos 2, dejan claro que por la gracia de Dios recibimos muchas, pero muchas bendiciones que son grandes, maravillosas en nuestras vidas, cuando entregamos nuestras vidas a Él y cuando obedecemos y nos bautizamos en Cristo. Nos bautizamos en Cristo. Primero entablamos una nueva relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Señor nos bautizamos, somos salvos. Porque dice la Escritura, los que creen en mí y se bauticen serán salvos. Para los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Es clara la Escritura. Los que creen en mí y se bautizan son salvos. Los que me rechazan, y mi hijito, mi hijita, los tengo que rechazar. Está escrito. No son como los políticos que violan las leyes. Recibimos el don del Espíritu Santo. Dice Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir de las obras de la carne, viviréis. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos que Dios quiere que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Somos, por último, añadidos al cuerpo de Cristo. Como decía Brenda esta mañana, a la familia de Dios. En este caso, la familia más chica de esta congregación, pero la familia de Dios en todo el mundo. Dice Hechos 2:41,
Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Hace poco, hago un paréntesis, un par de años escuchaba a un pastor, dice, no, tenía 2 personas más para bautizarse, pero hace 4 o 5 meses nada más que conocen la palabra y no están preparados. Yo le dije, yo conozco gente que tiene como 40 años creyente y no está preparada. Porque no es la preparación, es la obediencia. Es la obediencia. Se unieron a la iglesia unas 3.000 personas, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan, compartían la cena del Señor y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Nuestra tarea es más simple de la que creemos. Es predicar la palabra, es tener la alegría de corazón, de estar orando, de estar compartiendo la palabra, y el Señor se encarga de añadir a los que van a ser salvos. No tenemos que empujar a nadie, ni exigir a nadie, simplemente es el entendimiento. ¿Sí? Así que estos 4 tipos de bautismo, el bautismo en Moisés, que pasaron por la nube y por el mar, el bautismo de Juan, de arrepentimiento, que se quedaban con una parte de la Escritura, el bautismo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a ningún lado. Sin la llenura del Espíritu Santo nada podemos hacer. Y por último, lo que celebramos hoy, con gran alegría, el bautizar en las aguas con este simbolismo tan importante. Vamos a orar y después compartir este momento tan importante para la vida de los cada uno se bautizan, sus familias, pero también como congregación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, queremos honrarte, exaltarte, bendecirte, darte gracias por tu gran amor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Y Señor, qué bueno que hoy podamos celebrar estos bautismos. Señor, oramos por la vida de Marquitos, de Tiago, de Josías, de Carlos. Señor, gracias por este paso de obediencia que ellos dieron. Lo tomaron hace un tiempo, pero hoy se concreta, Señor, como testimonio para todos los que estamos presentes de este paso de obediencia, Señor. Padre, gracias por sus vidas. Señor, en este momento nos vamos a disponer a celebrar este acto tan maravilloso, esta fiesta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.